Manuel Medina Mora, nos hablará de acceso al financiamiento. Bienvenido, Manuel, gracias. Muchas gracias por la presentación. Déjenme empezar con un agradecimiento a los organizadores, a este Value Investing Forum, generando ideas con valor, en especial Alejandro Legorreta, que tuvo a bien invitarme. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de estar con todos ustedes, y lo que yo quisiera es compartir algunos apuntes, algunas reflexiones, observaciones personales sobre lo que ha pasado en la economía global, quizá más importante, la nueva economía que está surgiendo y que quizá no le prestamos suficiente atención, y en especial de México, de nuestro país en este entorno. Déjenme empezar con lo que ha pasado en 5 años desde el inicio de la crisis. La crisis, no la recesión, todos entendemos que empezó exactamente hace 5 años, más o menos en el verano del 2007. Y es exactamente hace 5 años que el Dow Jones marcó su máximo histórico. Y empecemos por los mercados financieros. ¿Y qué nos dicen? El Dow Jones vuelve prácticamente al mismo máximo histórico 5 años después. ¿Se justifica? Es claro que las economías más importantes del mundo, Estados Unidos, la zona euro, Japón, China mismo, han perdido impulso recientemente y la economía mundial se desacelera. Y los riesgos siguen ahí, el colapso de la eurozona, un hard landing en China, el que se ha llamado el abismo fiscal en Estados Unidos y evidentemente los problemas geopolíticos en Medio Oriente. El regresar al mismo nivel no es lo mismo para Estados Unidos que para el mundo. Si ven el índice de bolsas a nivel mundial, está 20% por debajo. Esto indica que Estados Unidos ha ido mejor que el mundo. ¿Qué pasa con Europa? Que ha ido mucho más abajo que el mundo mismo. Y en el extremo, y uso España para ejemplificar los países periféricos de la zona euro, todavía más abajo. Y por encima del mundo y de Estados Unidos, Brasil, y lo que es más importante, muy recientemente, México. ¿Se justifica? Compensando esta desaceleración mundial, existe desde luego lo que ha compensado los bancos centrales, en especial la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, con los estímulos de liquidez, de bajar tasas de interés a niveles que no habíamos visto en generaciones y de eliminar los escenarios más catastrofistas que existían sobre todo en la zona euro. Veamos la parte económica, ¿qué hay detrás de esto? Si nos fijamos en el crecimiento en el PIB, y aquí empiezo desde 2008, porque ahí es donde empieza la recesión, no la crisis, pero sí la recesión. Solo Estados Unidos y en la zona euro Alemania han regresado al nivel que tuvieron cuando empezó la crisis. Ni Japón, ni la zona euro en su conjunto, y mucho menos los periféricos, están ahí. Y la percepción que muchos tenemos es que pasará una década desde el comienzo de la recesión para que algunos de los países y economías claves de Europa regresen a ese nivel. Esto es lo que la gente llama la década perdida. Lo que también algunos, por los altísimos niveles de desempleo, en especial en España, están empezando a llamar ya no la década perdida, sino la generación perdida. Noten la diferencia entre Alemania y España y hablaremos un poquito más de esto. ¿Qué hay detrás de esto? Esta gráfica, hecha por McKinsey, por el McKinsey Institute, les da una idea del endeudamiento, primera causa fundamental detrás de la crisis mundial. Porque el endeudamiento de un país es la suma del endeudamiento de sus sectores. A veces nos concentramos solo en gobierno o en familias,
pero hay que sumar sistemas financieros y empresas, y esto es lo que ven los mercados. Lo que sucedió en Reino Unido y España en una década es impresionante en cuanto al nivel que subió su deuda. Y los mercados reconocen que esto es insostenible. Y ahí empieza una reacción brutal de los mercados, que implica la disciplina a lo que se ven obligados los gobiernos de estos países. En España y Reino Unido, en 10 años, se sube la deuda 2 veces el valor total del PIB de esos países. Ajustes, crisis constantes, desempleo, incertidumbre, acompañan a todo esto. Y hay un camino largo para Europa para regresar al crecimiento. Todas las acciones de los bancos centrales lo que dan es solo tiempo. Le dan un espacio a los gobernantes de esos países y de esas zonas, a los políticos, para tomar decisiones mucho más de fondo. Un último punto en cuanto a Europa. La segunda gran razón de por qué pasa esto es la pérdida de competitividad. ¿Por qué Alemania sigue creciendo? España, Italia, Grecia, Portugal no. Porque en este lapso, España y los periféricos pierden competitividad contra Alemania de una manera brutal. Vean el desempleo y vean el costo laboral unitario. Es impresionante lo caro que se volvieron estos países respecto a Alemania. Y la reacción empresarial es muy clara. Invierte donde está la mayor productividad. Lección para todos nosotros de cuidar nuestra competitividad de una manera consistente. Finalmente, Estados Unidos. Desaceleración en meses recientes. Pero el abismo fiscal que tanto preocupa, personalmente pienso que es tan grande el problema que no es concebible que los políticos del Partido Republicano y Demócrata no lleguen a un acuerdo para evitarlo. El próximo mes de enero, quizás durante el mes de diciembre, una vez que pase la elección presidencial. Porque de otra manera se da una contracción de 4 puntos porcentuales del PIB en Estados Unidos que lo llevaría a una recesión impresionante. Las buenas noticias es que el sector residencial finalmente no solo se está estabilizando, sino empieza a reactivarse. Importante por 2 razones. Porque en Estados Unidos este sector es muy importante en su peso en la economía y porque conforme suben los precios de las casas y las propiedades residenciales, los consumidores ven restaurados sus balances, sus posiciones financieras y están más dispuestos a consumir. Hay, por lo tanto, creo yo, buenas razones para pensar que Estados Unidos está empezando a salir. Importante por la relación con México. Todos estos años nos hemos fijado en esto. Hemos concentrado nuestra atención en qué pasa con los países desarrollados. Digamos, el billón en la población mundial más alta. Quizá no le estamos prestando tanta atención a lo que está pasando con los otros 6 billones en la población mundial. Economías emergentes. Porque en los desarrollados las noticias son crisis, recesión, desempleo, problemas sociales. Y eso impacta en nuestra percepción en el desempeño económico mundial. Menos apreciado es el desempeño económico de las economías emergentes. En estos mismos 4 años, vean lo que ha pasado con los emergentes comparado con los desarrollados. Los desarrollados en su conjunto crecen solo 2% en 5 años. Los emergentes, por contra, probablemente terminarán el año creciendo arriba del 25%, acumulado. Y si ven las proyecciones que hay para los siguientes años, los emergentes crecerán a una tasa del 5.5%, los desarrollados al 1.8%. La tercera parte
Esto es dramático y estructural. Esto cambia el mundo. Esto haría que a fines de esta década, por primera vez, el peso de las economías emergentes sea equivalente al peso de las economías desarrolladas. En dólares corrientes, no en el PPP que usan mucho los economistas. No, en dólares corrientes. Ha mejorado a un ritmo sin precedente en la historia los niveles de vida de estos 6 billones de gentes que viven en las economías emergentes. Y el peso ya es tan importante que lo estamos empezando a ver ya de manera selectiva en varios mercados, donde los emergentes, fíjense por ejemplo en consumo de petróleo, y esto es total en el mundo, este es el consumo de los desarrollados, que empieza a declinar. Y vean lo que pasa con los emergentes. Ya son del mismo tamaño en consumo de petróleo que los desarrollados. Algo impensable hace apenas unos años. Pero esto empieza a replicarse en varios mercados. Vean la venta de automóviles por unidades. Estos son los desarrollados que empiezan a declinar. Y vean a los emergentes. Esta es la nueva economía, la que no le hemos prestado tanto atención. No es la que está en las primeras páginas del Financial Times y del Wall Street Journal. No es la que está en las noticias financieras. Pero es un cambio profundo. Déjenme ir ahora aún más adentro, dentro de los emergentes. Las regiones no crecen igual. Asia-Pacífico crece a un ritmo impresionante, mucho es el impulso de China. Latinoamérica no lo hace mal y va por arriba de Europa emergente, que es la Europa del Este y Central. Aún en Latinoamérica no todos crecemos igual, y este dato todos lo conocemos. México no es la economía que en los años recientes ha crecido mejor, al contrario, es de las que ha crecido menos, aunque ha crecido consistentemente. Mejores condiciones externas, claramente. Reformas económicas, políticas macro, desde luego. Todo esto está detrás de esto. Lo han hecho mejor los emergentes que los desarrollados. Y a muchos de nuestros países en América Latina, la inserción que han tenido en flujos de comercio con regiones de alto crecimiento. Déjenme enseñarme una última gráfica antes de pasar a México. Crecimiento del comercio internacional. 3 muy distintos flujos. El comercio internacional entre países desarrollados, un desarrollado con un desarrollado, ha crecido al 5% anual en la última década. Sin embargo, el comercio internacional entre emergentes y desarrollados, este es el caso, por ejemplo, de México con Estados Unidos, crece al doble, crece al 10%. Ritmos que veíamos en el crecimiento de China. Vean el valor de estos flujos. Finalmente, emergentes a emergentes. Crece al 18%, casi el doble del anterior. 5, 10, 18. No es un año, es una década de crecimiento sostenido. ¿Qué tanto está México insertado en emergentes a emergentes? No lo suficiente. Nuestra dependencia sigue siendo mucho al mercado de los Estados Unidos. Pero algunas de nuestras empresas, algunas de las empresas globales, empiezan desde México a exportar más y más a América Latina. Para empezar, ¿qué podemos decir de México? Nuevamente, apuntes breves. Un cambio en las expectativas brutales en los últimos 5 meses. Y la Bolsa Mexicana de Valores llega a máximos históricos casi cada semana. Y se despega de las emergentes. Se despega desde luego de los BRICS. ¿Qué hay aquí? Que los mercados empiezan a anticipar cambios fundamentales que podrían hacer que México creciera a ritmos que no habíamos observado hace mucho tiempo.
Y es que evidentemente México tiene una posición hoy que es excepcional. Déjenme enseñarles una gráfica de los G20. Aquí están todos los países del G20. La barra roja es México. Ahí tienen la prima de riesgo. México es uno de los países que tiene una prima de riesgo muy baja. Ahora del lado derecho tiene el crecimiento del PIB. México es uno de los países que tiene uno de los crecimientos más altos. Esta combinación es única. En Citi, que estamos presentes en más de 100 países en el mundo, México es uno de los poquísimos países del mundo que le pondríamos bandera verde, como cuando vamos a la playa y checamos si la bandera está roja, amarilla o verde. Y si es verde sabemos que nos podemos meter muy adentro y que las aguas van bien y que van a estar tranquilas. Así se ve México desde Nueva York, así se ve México desde Londres, así se empieza a ver México desde Asia. Es una combinación única. En competitividad, primer gran motor de México en exportaciones, pues las exportaciones en México son fundamentales para nuestro Producto Interno Bruto. Estamos ganando competitividad porque hemos cuidado nuestra productividad, porque hemos cuidado costos laborales. Por eso qué importante es la reforma que se está discutiendo ahora mismo en las cámaras, porque muchos países del mundo se están moviendo en esto y todos los emergentes saben que esta es su oportunidad y el mundo está en competencia. Y esto es lo que explica que hayamos logrado ganar penetración, 3 puntos en el mercado de los Estados Unidos, 3 puntos que ha perdido China, porque nuestra productividad laboral es mucho mejor hoy en relación a la China y porque los costos de transporte con energía nos ayudan de una manera importante. Pero qué importante cuidar este gran motor, qué importante crear más cadenas productivas y elaborarlas, y qué importante empezar a diversificarnos de Estados Unidos, que ya algo hemos empezado a hacer, ya no es el 90% de nuestro comercio, pero sigue siendo el 80%. Y insertarnos en los flujos de comercio exterior más dinámicos, que es con emergentes, no con desarrollados. Tarea para todas nuestras empresas y evidentemente del sector financiero en apoyarlas. El segundo, energía. Y todos sabemos que aquí viene algo importante, por lo menos es lo que el presidente electo nos ha hecho entender y que puede realmente disparar muchas cosas en el campo energético. Y en tercer lugar, nuestra economía interna. La economía interna, que esto es lo de petróleo, esto es lo que hemos visto que ha pasado con Colombia y con Brasil. Países que no tenían vocación petrolera, que lograron una apertura del sector de manera inteligente sin perder la rectoría del Estado, y vean lo que han logrado. Es impresionante. Brasil, no solo en índices, sino en la producción absoluta, pues ya nos alcanzó, nos va a pasar. En fin, esto es una oportunidad magnífica para disparar inversión mexicana, inversión internacional en todo el campo energético. Segundo gran motor, que ese sí no está echado a andar y que nos puede dar un punto porcentual en el crecimiento del PIB anual, al menos, si se maneja bien. Finalmente, la economía interna. Y aquí es muy importante que sigamos apoyando esta expansión y emergencia de clases medias, que se creen más puestos, que estén bien remunerados, cuidar la inflación y seguirla cuidando porque eso quita poder adquisitivo y evidentemente que se acompañe con un crédito sano, que siempre va acompañado, y la dinámica del crédito en México va muy bien, y si lo ven, la relación del crédito a la masa salarial, esa es la mejor manera de medir que el crédito va bien, y el crédito al consumo ha ido acompañando el crecimiento de la masa salarial. Todos tenemos, yo creo, una gran responsabilidad porque el momento que empezamos a vivir es extraordinario en oportunidades para México. Y quiero ser puntual con el tiempo que me asignaron y déjenme terminar esta presentación
recordando una frase de uno de mis autores favoritos, que es que no todo el tiempo en la vida es igual, porque la vida nos da momentos que cuentan mucho más que otros. Pueden durar lo mismo, pero las oportunidades son mucho más amplias. Y es esos momentos cuando la calidad de nuestro desempeño importa mucho más que en otros momentos. Y yo creo que este es el momento de México, si todos sabemos desde nuestra responsabilidad impulsarlo. Muchas gracias.